¿Cómo están mis queridísimos y encantadores alumnos? Espero que estén muy bien. Espero que hayan disfrutado las vacaciones y bueno, hay que volver, no hay otra alternativa. Entonces quería ahora subirles la última clase que tuvimos antes del receso invernal. Me gustaría subirles esa clase, pero tuve un problema y se borró. Así que la voy a grabar otra vez. Bien, entonces, de la clase anterior que quedó grabada en los videos de la materia, habíamos llegado a la nomenclatura del hidruro. Yo sé que ahora ya se olvidaron todo y se les borró la mente. Pero bueno, vamos a repasar un poquito, ¿no? Nosotros tenemos hidruros metálicos y hidruros no metálicos, ¿no? Los hidruros no metálicos se llamaban hidrácidos. Los hidruros metálicos, hidruro metálico. Muy simple y eso está bueno. Bien. Esto, ahora quiero hacer una acotación sobre toda la parte de nomenclatura. Yo sé que esta parte es muy difícil. No es difícil en complejidad, sino que tiene mucha teoría que uno tiene que acordarse. Eso es la complejidad de esta parte. Por eso yo les dejo que tengan como una hoja de fórmulas, si quieren, para la nomenclatura. Vayan armándola y si tenemos algún examen o algo, yo les voy a dejar tenerla, ¿sí? Yo sé que esto no les interesa. O sea, les soy sincero, no es que a ustedes no les interese. Yo cuando iba al colegio también me enseñaron esto, la parte de nomenclatura, porque yo terminé en orientación naturales, así que toda esta parte la vimos. Y yo cuando estaba en el colegio, si bien hoy en día me dedico a esto y me encanta las ciencias y siempre me gustó y cuando iba al colegio también me gustaba, yo veía la nomenclatura y decía, esto no lo voy a usar en la vida, ¿para qué lo quiero sabérmelo de memoria? Entonces, o sea, una postura un poco, no muy acorde, pero bastante adolescente, ¿no? Entonces yo los entiendo si es que piensan eso. Por eso les voy a dejar tener una hojita de fórmulas para que lo puedan resolver. Con esta hojita de fórmulas no se lo van a tener que aprender de memoria, pero van a tener que saber usarla, ¿no? Entonces, yo sé que eso les va a servir y yo sé que esto por ahí en 4, 5, 6 años cuando lo usen, o 2 o 3, no se lo van a acordar. Obvio que no se lo van a acordar, pero si tienen esa hojita de fórmulas y la saben usar, ya más o menos saben, se van a poder defender. Ese es mi objetivo. Entonces continuemos con esto. Así que, resumen, les recomiendo que se hagan una hoja de fórmulas con todas las nomenclaturas poderosa. Entonces, habíamos visto un poquito de hidruros metálicos y no metálicos. Estamos viendo la nomenclatura de estos y nos quedaba estos por nombrar, ¿no? Bien. Continuamos con este. Acá tenemos hidrógeno y además tenemos yodo. Entonces, nosotros deberíamos saber el estado de oxidación del hidrógeno y el estado de oxidación del yodo, si lo queremos nombrar. Y entonces, fíjense esta reglita de acá, que yo no se les había puesto, pero se las puse ahora. Siempre que estemos en hidruros metálicos, el hidrógeno va a tener estado de oxidación -1. Y siempre que estemos hablando de hidruros, o sea, de hidrácidos, que son hidrógeno más un no metal, el hidrógeno va a tener un estado de oxidación +1. Entonces, acá nos venimos, vamos a la tabla periódica, búsquenla ustedes, yo ya no la voy a abrir acá, la tienen que tener ustedes, ¿sí? Busquen en su tabla periódica el yodo, es un no metal, ¿no? Bien, si es un no metal, entonces tenemos hidrógeno más un no metal, estamos en esta columna. Entonces, el hidrógeno tiene que tener estado de oxidación positivo +1. Si el hidrógeno tiene +1, el yodo tiene que tener -1. Y entonces ahora busquen en su tabla periódica los posibles estados de oxidación del yodo. Negativos hay uno solo. Acá, el yodo, el único número de oxidación o estado de oxidación negativo que tiene es -1. Entonces, en este caso no va a hacer falta mencionar el estado de oxidación del yodo. Y ya le podemos poner el nombre, ¿no? Dijimos que la nomenclatura era, como estamos en un hidrácido, va a ser no metal, la terminación uro, de hidrógeno. Entonces esto es yoduro de hidrógeno. ¿Está bien? Pasemos a este ejemplo de acá. Tenemos el telurio y el hidrógeno. Estamos en el telurio, búsquenlo en la tabla periódica. Es un no metal, ¿verdad? Acá está. Telurio es un no metal. Entonces, si es un no metal, tiene que tener estado de oxidación negativo. Este -2 que aparece ahí. Muy bien. Entonces ya tenemos el estado de oxidación. Hay un posible estado de oxidación negativo en el telurio. Por lo que
ya sabemos que el estado de oxidación negativo del telurio es -2. Y no hace falta nombrarlo porque es el único negativo que tiene. Entonces este elemento acá sería no metal uro de hidrógeno. Como es el telurio, sería teluriuro de hidrógeno. Y este sería ioduro de hidrógeno, ¿verdad? El anterior. Muy bien. Pasemos a este. Otra vez, el bromo es un no metal. Estamos en esta columna de acá. Entonces, si es un no metal, tiene que tener estado de oxidación -1. En este caso acá. Porque el hidrógeno tiene que tener un estado de oxidación positivo porque estamos acá. Entonces vamos a la tabla periódica. Buscamos el bromo. Acá está. El único estado de oxidación negativo que tiene es -1. Entonces no hace falta especificarlo. Muy bien. Entonces podríamos decir bromuro de hidrógeno. ¿Está bien? Bromuro de hidrógeno. No hace falta especificar el estado de oxidación. Pero si hiciera falta lo tienen que poner, ¿sí? Muy bien, continuamos con este y ya pasamos al tema de hoy. Este de acá es, otra vez, el azufre es un no metal, ¿no? Vamos a ver cuántos posibles estados de oxidación negativos tiene el azufre. Acá está, uno solo, -2. Es la única opción negativa que tiene. Entonces, acá no hace falta especificar el estado de oxidación del azufre, porque negativo tiene uno solo. ¿Y cómo sería la nomenclatura de este elemento de acá? No metal uro de hidrógeno. Si es azufre le vamos a decir sulfuro de hidrógeno. Entonces este elemento acá es sulfuro de hidrógeno. Este elemento acá es bromuro de hidrógeno. Este elemento acá es telluro de hidrógeno. Este elemento acá es ioduro de hidrógeno. Y bueno, esto ya está, ¿no? Acá está. Ioduro de hidrógeno. Teluro de hidrógeno. Bromuro de hidrógeno. Y este de acá dijimos que era sulfuro de hidrógeno. Muy bien. Es confusito un poco, ¿no? Un poquitito. De a poquito uno va practicando y se lo va acordando. Pero si tiene las tablitas estas armadas, no hace falta que uno se acuerde todo esto. ¿Está bien? Lo tienen en tabla, en sus hojas de fórmulas. Y listo, lo pueden usar. Yo les voy a dejar de usarlos, no hay problema. Pasemos ahora a los óxidos. Ya habíamos visto un poquito de óxidos. En los óxidos, el estado de oxidación del oxígeno siempre va a ser -2. Eso es lo más importante de todo. Y acá les puse unos ejemplos de nomenclatura. Vamos a tener 3 tipos de nomenclatura. Tradicional, por número de stock y por atomicidad. Son los 3 tipos de nomenclatura. Esto no es difícil, pero es largo porque cada compuesto va a tener 3 formas de nombrarlos. Eso es tedioso y los tenemos que saber a todos. Eso es lo peor. Pero bueno. Por eso les dejo de tener sus tablitas con las nomenclaturas y con las reglas para nombrarlos, ¿no? Bien, entonces, observen esto. Este es un elemento orgánico, el dióxido de carbono. Este es el nombre con el que más lo conocemos, ¿no? Este correspondería a la nomenclatura por atomicidad. Dióxido de carbono, muy bien. Por atomicidad tenemos que decir, ahora lo vamos a ver, pero un prefijo que indica la cantidad, el óxido de el conector D, y después otro prefijo que indica la cantidad, en este caso de carbono, que en este caso como es uno solo no vamos a poner monocarbono. Se entiende si decimos dióxido de carbono, pero algunos profes les van a decir que pongan dióxido de monocarbono. Está más aceptado este, pero bueno, por ahí les aparece algún profesor así medio exigente que les pida que pongan monocarbono. Por eso yo se los cuento, ¿no? A mí que me pongan cualquiera de los dos es lo mismo. Muy bien, por número de stock, óxido de carbono, óxido del elemento que sea, y el estado de oxidación de ese elemento, del que está unido al oxígeno, en números romanos. Y la nomenclatura tradicional, nosotros vamos a nombrar óxidos metálicos. Los óxidos ácidos no los vamos a nombrar todavía. ¿Está bien? Entonces, los óxidos ácidos se nombran con anhídrido. Y después otra nomenclatura que después la vamos a ver más adelante, si tenemos tiempo. Entonces en este ejemplo justamente no tenemos nomenclatura tradicional para el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces si son compuestos orgánicos, dióxido de carbono, o sea, no lo vamos a nombrar con nomenclatura tradicional. Yo igual no se los voy a pedir, así que no se preocupen. Bien, entonces acá tenemos el resumencito. La nomenclatura por atomicidad es de la siguiente manera. Un número, un prefijo, el prefijo que indica la cantidad. Los prefijos son
mono, que significa 1, di, que significa 2, tri, que significa 3, tetra, que significa 4, penta, que significa 5, hexa, que significa 6, hepta, que significa 7, octa, que significa 8, nona, que significa 9 y deca, que significa 10. Ya los deberían haber visto, igual les pongo en una etiquetita después en el video. Pero ya los conocemos desde matemática, ¿no? Pero bueno, entonces continuamos con esto. Un prefijo, de esos que les dije, óxido de otro prefijo y elemento. En el caso este sería di, el prefijo, óxido de carbono, el elemento que está unido al oxígeno. Bien, como en este caso hay uno solo y se entiende, no hace falta poner mono. Pero puede ser que algún profesor le diga que pongan monocarbono. Sea dióxido de monocarbono o dióxido de carbono. Por número de Stock se nombra de la siguiente manera. Óxido de y el elemento, esta es la más fácil, y agarramos, nos fijamos el estado de oxidación del elemento y se lo ponemos en números romanos. Y listo. Súper fácil. Son fáciles las nomenclaturas, pero son 3 nomenclaturas por cada elemento. Eso es lo tedioso, lo largo. Bien, entonces practiquemos un poquito. Me parece que esta práctica ya la habíamos hecho la clase pasada, la anterior, pero bueno, lo volvemos a repasar. Entonces empecemos. Acá les puse el cartelito de resumen, que esto es lo que uno podría tener en una tabla de fórmulas, o de nomenclaturas, o de reglas de nomenclatura para no tener que acordárselo, ¿no? Pero acá se los puse. Entonces tenemos nomenclatura por número de Stock y nomenclatura por atomicidad. Nombremos a este de acá. Siempre va a ser óxido, ¿no? Entonces primero vamos a poner el óxido. Óxido, como es 1, por la atomicidad vamos a poner monóxido. Entonces acá va a ser monóxido de, y el elemento. ¿Qué elemento tenemos acá? Litio. ¿Y cuántos litios hay acá? 2. Entonces tenemos que poner dilitio. Entonces este sería monóxido de dilitio por atomicidad. Y por número de Stock sería, piénsenlo un cachito, igual ahora lo tengo resuelto. Por número de Stock tenemos que escribir óxido de y el elemento y ver el estado de oxidación que tiene el elemento, ¿no? Entonces este por número de Stock sería óxido de litio, y el litio tiene un solo estado de oxidación, más 1. Entonces acá no hace falta escribir que el litio tiene estado de oxidación más 1, porque es el único estado de oxidación que puede tener el litio. Entonces por Stock nos quedaría óxido de litio 1, si se quiere, pero no hace falta ponerlo, ¿no? Bien. Entonces, ahí se lo saqué. Traten de pensar estos solos, sin copiarse lo que les pasé recién. Traten de hacerlos solos. Y después los corregimos, ¿no? Les doy un cachito. Háganlos. Yo me hago un mate. Bien, listo. Mentira, no terminé mi mate. Pero traten de hacerlos y ahora los vemos, ¿no? Acá está. Entonces por atomicidad tenemos que decir óxido. Fíjense que siempre el óxido va primero. Entonces uno, si lo quiere nombrar, puede empezar por escribir la palabra óxido. Después fijarse cuántos óxidos hay en cada elemento. En este tenemos 3, ponemos tri. Trióxido de, y ahora ponemos hierro, el elemento que acompaña el oxígeno, y la cantidad, di, porque tiene 2. El siguiente, este de acá. Hay un oxígeno, entonces va monóxido de, y tenemos un solo calcio, y acá podríamos poner monóxido de calcio, o también monóxido de monocalcio. No se suele poner porque el calcio también tiene un solo estado de oxidación, más 2. Entonces por eso acá no hace falta ponerlo, el mono. Y acá tampoco haría falta ponerlo, pero bueno, hay profes que quieren que lo escriban, entonces por eso yo le digo las dos formas. Este elemento de acá con nomenclatura de Stock quedaría. Tenemos que poner número de Stock, óxido de y el elemento. Óxido de hierro. Y acá tenemos que buscar estado de oxidación del hierro. ¿Qué estado de oxidación tiene acá? Piénsenlo un momentito. Más 3, ¿no? Ahí se los voy a escribir. El estado de oxidación del litio ya lo sabemos. Por tabla. Más 1. Y acá tenemos que buscar el hierro. Vamos a ver cuánto estado de oxidación tiene el hierro. Acá ya está escrito, pero vamos a pensarlo un momentito, ¿sí? Vamos a la tabla periódica, buscamos nuestro hierro.
Acá está. Tiene muchos estados de oxidación. Tiene estado de oxidación 2, 3, 4, 6. Entonces, nosotros tenemos que especificar el estado de oxidación del hierro. Por eso acá hay que especificar el estado de oxidación del hierro. Acá no hace falta, pero acá sí. Entonces, para eso tenemos que estudiar el estado de oxidación, como ya lo habíamos visto en la clase pasada. Por eso hay que manejarlo bien. Y una manera sencilla de verlo es la siguiente. Bueno, es la que estuvimos viendo, ¿no? El oxígeno tiene menos 2. Siempre va a tener menos 2 en los óxidos. Entonces tenemos menos 2 multiplicado por 3 sería menos 6. Entonces, estos dos hierros, entre los dos, tienen que tener más 6. Y entonces sería equivalente a decir que cada uno de estos hierros tiene que tener estado de oxidación más 3, ¿no? Más 3. Multiplicado por 2 nos quedaría más 6. Y más 6 menos 6 igual a 0. Y es una molécula eléctricamente neutra, lo cual es adecuado, ¿sí? Muy bien, entonces esto lo tienen que saber hacer. Yo no me voy a frenar tanto, pero ya lo tienen que saber hacer. Voy a borrar. Ahí está, muy bien. Pasemos a este, ¿no? El calcio, ¿cuántos estados de oxidación tiene? Uno solo, más 2. Entonces acá no haría falta escribir el mono. Bueno, como el estado de oxidación del calcio es único, uno acá podría decir óxido de calcio, tranquilamente, ¿sí? En la nomenclatura por atomicidad. Pero también uno puede decir monóxido de monocalcio o monóxido de calcio. Son más o menos equivalentes. El concepto se entiende. Cuando uno le nombra a otra persona el calcio o óxido de calcio, ya la otra persona no tiene muchas alternativas. No se puede confundir. Entonces acá no haría falta, pero bueno, se puede poner. Y por la nomenclatura por número de stock, quedaría óxido de calcio. Y acá otra vez opcional el número, el estado de oxidación. Es el único que tiene, entonces no hace falta ponerlo. Entonces podríamos decir óxido de calcio tranquilamente. Acá esto es Pb es plomo, ¿verdad? Y entonces, nomenclatura por atomicidad decimos, bueno, hay dos oxígenos, entonces es dióxido de plomo. Fácil. Y nomenclatura por stock nos quedaría óxido de plomo y tenemos que decir estado de oxidación del plomo acá. ¿Qué estado de oxidación tiene acá? Cada oxígeno tiene menos 2, multiplicado por 2 nos quedaría menos 4, así que este de acá tiene estado de oxidación más 4. Entonces sería óxido de plomo 4, lo que está acá, óxido de plomo 4. Nomenclatura de este elemento acá. Decimos, bueno, nomenclatura por atomicidad. Trióxido de manganeso. O también algún profesor extraño les puede decir trióxido de monomanganeso, está bien. Porque hay uno solo, ¿no? Un solo manganeso, ponemos un mono. Después, nomenclatura por número de stock. Hay que decir esta oxidación del manganeso. Acá tenemos, cada oxígeno tiene menos 2, multiplicado por 3 sería menos 6, así que el manganeso acá tiene más 6. Entonces, este elemento sería óxido de manganeso 6. Acá está. Óxido de manganeso 6. Súper fácil. Estas dos nomenclaturas son fáciles. Bueno, la otra también. La que vamos a ver ahora también. Esta de acá. La nomenclatura tradicional también es fácil, pero bueno, hay que agregar más reglas a nuestra infinita tabla de reglas de nomenclatura. Bien, nosotros nos vamos a enfocar en óxidos metálicos o óxidos básicos. Acá les puse. Un óxido básico es un metal más oxígeno. Un óxido ácido es un no metal más oxígeno. Bien, vamos a empezar por la nomenclatura de los óxidos metálicos, que son estos de acá, o los óxidos básicos, ¿no? Y entonces acá tenemos que seguir con la infinita tabla de reglas, porque son reglas, no es algo que uno pueda razonar demasiado. Son reglas que la IUPAC te dice, esto es así, y respetalo, ¿no? Bueno, como ahora el presidente que nos dice que nos quedemos en casa y tenemos que respetarlo, bueno, son reglas. Sigamos. Entonces, ahora vamos a tener diferentes tipos de elementos con diferentes tipos de cantidad de estados de oxidación posibles. Y para cada elemento con cada cantidad de estados de oxidación posibles vamos a tener una forma de nombrarlos.
en la nomenclatura tradicional de los óxidos metálicos. Entonces empecemos. Cuando los elementos tengan un solo posible estado de oxidación, lo único que agregamos es ico al final. Entonces sigamos, veamos. Esto es óxido cálcico. Acá está. Óxido cálcico. ¿Ven? Es óxido el elemento y además le agregamos ico al final. Sale fácil. Este de acá, ¿cómo quedaría? El elemento es litio por la nomenclatura tradicional, ¿no? Sabemos que buscamos en la tabla periódica, vemos que el litio tiene un solo estado de oxidación. Entonces ya le ponemos solamente, usamos esta reglita de acá. Tenemos que decir óxido lítico, ¿no? Porque la terminación le agregamos la terminación ico. Óxido lítico. Acá está. Veamos acá, el sodio tiene un posible estado de oxidación. Entonces este elemento acá es óxido sodio, pero el sodio tiene que tener la terminación ico, ¿no? Óxido sódico. Acá está. Acá tenemos el magnesio. Entonces, esto es óxido magnésico, ¿verdad? Acá está. Y acá tenemos el berilio, así que este es óxido berílico, ¿no? Muy bien, óxido berílico. Bien, ahora pasemos a los elementos que tienen dos posibles estados de oxidación. ¿Sí? Ahora después vamos a ver al final la metodología de cómo uno se da cuenta cuál regla usar. ¿Está bien? Bien, entonces veamos estos ejemplitos de acá. Yo voy a decir el primero y ustedes traten de hacerlos. La realidad es que uno aprende cuando hace las cosas, ¿sí? Si ustedes miran el video y no lo hacen, no lo intentan hacer, es muy probable que no les quede. Y entonces después van a decir que no les sale y que no entienden. Pero es que uno tiene que hacerlo sobre la marcha, ¿no? Ver el video no nos sirve, yo ya lo intenté. La ley del menor esfuerzo. Ya intenté ver los videos y uno no entiende solo con videos. Uno tiene que hacer, tiene que escribir, tiene que practicar y tiene que intentarlo y a veces equivocarse hasta que le sale. Si no hay otra alternativa. Ya las busqué, les juro que ya las busqué. Entonces bueno, tienen que ponerse y practicar, así les va a salir, la única manera. Entonces yo voy a ver el primer ejemplo y ustedes hagan los demás. Veamos. Tenemos óxido y esto es el plomo. Vamos a la tabla periódica y vemos cuánto está de oxidación del plomo ahí. Acá está. El plomo tiene dos posibles estados de oxidación. 2 y 4. Bueno. Entonces, como hay dos estados de oxidación, yo acá les puse los dos para que los veamos cómo nombrarlos, ¿no? Si yo les dijera óxido de plomo, no sabrían qué compuesto armar, este o este. No sé. No sé cuál hacer. Son los dos óxidos de plomo. Por eso es importante especificar cuál de los dos. Y para eso le vamos a poner estas terminaciones, ¿no? Dice, al mayor le vamos a agregar ico al final. O sea, al que tenga mayor estado de oxidación le agregamos ico al final. Al que tenga menor estado de oxidación le agregamos oso al final. Bien, entonces para eso tenemos que calcular esta oxidación de cada uno de estos elementos antes de nombrarlo. Acá tenemos, el oxígeno tiene estado de oxidación -2. Entonces, sí o sí, el plomo tiene que tener +2 en este compuesto. Y ahora tenemos que ver este de acá. El oxígeno tiene estado de oxidación -2. Entre estos dos oxígenos sería -4. Entonces, este plomo tiene que tener +4 estado de oxidación, ¿no? Entonces, el elemento que tiene, el plomo que tiene menor estado de oxidación es este de acá. Y el plomo que tiene mayor, o sea, el compuesto que tiene al plomo con mayor estado de oxidación es este de acá. Entonces, este de acá va a ser óxido plúmbico. Mentira. Este va a ser óxido plumboso, porque tiene el estado de oxidación más chiquitito. Y este va a ser óxido plúmbico porque tiene el estado de oxidación mayor y es 4. ¿Está bien? Cuando los queramos nombrar, vamos a tener que ver en el compuesto que tengamos cuál es el estado de oxidación que tiene el elemento que está unido al oxígeno. Entonces ya les dije este de acá. Acá está. ¿Ven? El estado de oxidación de este plomo es 2. El estado de oxidación de este plomo acá es 4. Entonces, óxido plúmbico y óxido plumboso. ¿Sí? El que tiene menor estado de oxidación le agregamos oso. Al que tiene mayor estado de oxidación le agregamos ico.
Bien, ahora traten de hacer estos de acá. Primero fíjense cuál es el estado de oxidación del mercurio acá, y después nómbrenlo según sea el mayor o el menor, como está acá, ¿no? Y hagan lo mismo ahora con el arsénico, ¿está bien? Bueno, espero que lo hayan hecho. Este sería entonces óxido mercuroso y este es óxido mercúrico, ¿está bien? Acá está, óxido mercuroso, esta oxidación más 1. Óxido mercúrico, esta oxidación 2, ¿sí? Muy bien. Y este de acá sería óxido arsenioso y óxido arsénico. Acá está, óxido arsenioso, óxido arsénico. Como es el mayor, tiene ico, y el menor le ponemos oso. Entonces si alguien ahora les dice, bueno, necesito que me fabriques el compuesto óxido mercuroso, ya sabemos cuál es, no tenemos ninguna manera de equivocarnos. ¿Cuál hacemos, este o este? Ah, termina en oso. Entonces el mercurio tiene que tener el menor estado de oxidación. Es este elemento de acá. Listo. ¿Sí? No hay manera de equivocarse. ¿Está bien? Bueno, la idea es que ustedes deberían poder pasar de la forma molecular, si se quiere, a la nomenclatura, y de la nomenclatura a la fórmula molecular, ¿no? Es un ida y vuelta. Está bien. Bueno, pasemos al que sigue. Acá está. Elementos que está unido al oxígeno con 3 posibles estados de oxidación. Siempre positivos, ¿no? Bien. Entonces, acá tenemos la reglita. Cuando el elemento posee 3 posibles valencias o 3 posibles estados de oxidación, a la más chiquitita de todas le agregamos el prefijo hipo y la terminación oso. A la que sigue le agregamos oso y a la más grande de todas le agregamos la terminación ico. Acá es que se empieza a complejizar un poquito la cosa, ¿no? No complejizar en que sea más complejo, sino complejizar en cantidad de cosas que memorizar. Y acá les puse un ejemplo, ¿no? Este es el circonio. Entonces la nomenclatura sería óxido, circonio y algo tiene que terminar, ¿no? Bien. Como este es el estado de oxidación más chiquitito, le ponemos óxido hipocirconioso. Este de acá tiene estado de oxidación intermedio, que sería 3, ¿no? Este tiene estado de oxidación 2. Este tiene estado de oxidación 3. Y este circonio de acá tiene estado de oxidación 4, ¿verdad? Esperen que este acá se puede escribir de esta manera o se puede escribir de otra forma. Ahí está, es equivalente, ¿no? Bien. Entonces, este tiene estado de oxidación 2. Este tiene estado de oxidación 3. Este tiene estado de oxidación 4. El más chiquitito de todos es este. Entonces es óxido hipocirconioso. Acá está. Acá el estado de oxidación es intermedio. Entonces va óxido circonioso, terminación oso. Y este es el mayor de los posibles estados de oxidación del circonio. Entonces tiene óxido circónico. Bien, traten de hacer lo mismo con estos 3. Este es el titanio y este es el oxígeno, ¿no? Bueno, traten de nombrar estos 3 compuestos. Y traten de nombrar estos 3 compuestos acá, ¿no? Este es el hafnio, con la nomenclatura tradicional, ¿no? Muy bien, el de titanio, el estado de oxidación del titanio acá es 2. Entonces, este de acá, el estado de oxidación de este titanio es 3. El estado de oxidación de este titanio es 4. Entonces el más chiquitito es este de acá. Entonces este es óxido hipotitanioso. Este de acá es óxido titanioso. Y este de acá es óxido titánico. ¿Sí? Bien, bueno. Acá se cambió esto, ¿no? Este es óxido hipotitanioso. Después el que sigue el estado de oxidación un poquitito mayor. Óxido titanioso. Terminación oso. Y el que tiene estado de oxidación mayor es el del titanio que es 4. Entonces este sería óxido titánico, terminación ico. Y el elemento unido al oxígeno, ¿no? Bueno, traten de pensar estos un momentito. Tenemos óxido hipohafnioso. Este es óxido hafnioso. Y este es óxido háfnico, ¿verdad? Es agarrar el elemento y ponerle hipooso, agarrar el elemento y ponerle oso al final, y agarrar el elemento y ponerle ico al final, y listo. Siempre va a ser óxido. ¿Está bien? Acá está. Óxido hipohafnioso, óxido hafnioso y óxido háfnico. Bien.
Y ahora entonces pasemos a los óxidos metálicos. Cuando el oxígeno está unido a un elemento que tiene más de 3 estados de oxidación. En concreto 4, ¿sí? Veamos este ejemplo de acá. Este de acá es el iridio. Busquen en sus tablas periódicas cuántos estados de oxidación tiene el iridio. Veamos, acá el iridio de esta tabla dice que tiene 5 posibles estados de oxidación. En la tabla que tengo yo dice que tiene 4 posibles estados de oxidación. El estado de oxidación 5 es bastante raro, entonces vamos a usar los 4 estos más comunes, ¿no? Estado de oxidación 2, estado de oxidación 3, estado de oxidación 5, estado de oxidación 4 y estado de oxidación 6, ¿no? Bien. Seguro sus tablas tenían 4 igualmente. Entonces empecemos. El primero, al estado de oxidación más chiquitito le vamos a decir hipo-oso. Al estado de oxidación que le sigue le vamos a decir oso. Al estado de oxidación que le sigue, o sea, al mayor, al oso, le vamos a decir ico. Y al último le vamos a decir per-ico. Entonces empecemos. Este sería óxido, si este es el iridio, sería hipo-iridioso. Este de acá sería óxido iridioso. Este de acá sería óxido irídico. Y el último, el más grande de todos, sería óxido perirídico. Acá está. Este estado de oxidación de este iridio es 2, ¿no? Acá. Más 2, ¿no? El estado de oxidación de este iridio es más 3. El estado de oxidación de este iridio es más 4. Y el estado de oxidación de este iridio de acá es, sería más 6, ¿no? Entonces, al que tiene estado de oxidación más chiquitito, le ponemos la terminación oso, el prefijo hipo, y es el óxido, ¿no? Así que el óxido va siempre, en todos. Al estado de oxidación que le sigue, o sea, el que sigue más grande que el 2, que sería el estado de oxidación 3, solamente le ponemos la terminación oso. Al estado de oxidación que sigue al 3, que es el 4, le ponemos la terminación ico. Y al que sigue, le ponemos el prefijo per y la terminación ico. Óxido hipoiridioso. Óxido iridioso. Óxido irídico. Y óxido perirídico. ¿Está bien? Esa es la reglita. Al que es más chiquitito, se le pone hipo y oso al final. Al que sigue, estado de oxidación, se le pone solamente el oso. Al que viene después, la terminación ico. Y al que viene después, un prefijo per y la terminación ico, que ya venía del ejemplo anterior, ¿no? De este de acá. Listo, y si ven en su tabla periódica en la parte de atrás, en la mayoría de las tablas periódicas está este cuadrito así, ¿no? Entonces ustedes, si lo tienen ahí, ya se lo pueden acordar para el resto de sus vidas. Digo, no hace falta acordárselo, ya lo saben en la tabla periódica. ¿Está bien? Entonces, pasemos a más ejemplos de esto. Acá estamos. Y estos van a ser los casos más amplios que nosotros vamos a ver. Entonces, acá tenemos todos estos elementos que en verdad los podríamos dividir en dos grupos, ¿no? Un grupo correspondiente al plutonio, ¿verdad? Este de acá. Y un grupo perteneciente al uranio, este de acá. El plutonio y el uranio, según mi tabla periódica, tienen 4 estados de oxidación. Si apareciera otro más, sería muy poco probable, entonces no hace falta nombrarlos tanto. Sería súper redundante. Entonces comencemos. Tenemos que calcular esta oxidación de todos estos elementos, o sea, este plutonio, de este plutonio, de este plutonio y de este plutonio. ¿Cuál es el estado de oxidación que tiene acá el plutonio? Muy bien, acá está, arreglé esto porque estaba mal.
Acá, entre estos tres oxígenos tenemos más 6. No, perdón, menos 6. Entonces cada uno de estos plutones, entre los dos plutonios debería ser más 6. Y más 6 dividido 2 quedaría, cada plutonio tiene estado de oxidación igual a 3, ¿no? Este plutonio de acá, ¿qué estado de oxidación tiene? Sería 2 por menos 2 sería menos 4, así que este tiene que tener más 4. Más 4. Este acá es menos 3. Este de acá, ¿qué estado de oxidación tiene este plutonio? El oxígeno tiene menos 2, así que menos 2 por 5 sería menos 10. Así que este plutonio tiene que tener más 5 acá. No se preocupen si lo tienen que pensar un poquito, sale con práctica. Y este estado de oxidación del plutonio acá sería menos 2 del oxígeno por 3 menos 6, así que este tiene que tener más 6. A este va más, ¿no? Ahí. Muy bien, entonces este es el más chiquitito. En todos va a ir la palabra óxido. Que no la voy a escribir en todos. Ya sabemos que va, ¿no? Acá pongo comillas que va óxido. Comillas, comillas, ¿no? Óxido, 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 óxido. El elemento es plutonio, así que como es el más chiquitito, lleva hipo, plutonioso. Este de acá, bueno, y el oso, ¿no? El que le sigue, que es un poquitito más grande, terminación oso. Entonces sería óxido plutonioso. Este de acá, la terminación era ico, ¿verdad? Entonces este es óxido plutónico. Y este de acá, el más grande de todos, tenía el prefijo per y la terminación ico. Entonces este es óxido per plutónico. Medio difícil de así de nombrarlo, ¿no? Pero bueno, es así. Bueno, esto es lo que hice acá. Es exactamente lo mismo que hay que hacer acá. Traten de hacerlo y ahora los corregimos. Primero busquen estado de oxidación de cada uno de los uranios. Corroboren cuál es el más chiquito, cuál le sigue y cuál es el más grande. Y le ponen los prefijos estos y ya está. Súper simple. Largo pero simple. ¿Listo? Vamos a ver. Óxido hipoplutonioso. Porque ese más chiquito tiene terminación, o sea, prefijo hipo, terminación oso. El que le sigue, plutonioso, solamente la terminación oso. El que sigue, que tiene un estado de oxidación un poquito más grande, ico. Y al que le sigue, prefijo per y terminación ico. Entonces queda el más grande de todos, el que tiene estado de oxidación mayor, que es este que tiene estado de oxidación 6. Óxido per plutónico. Y lo mismo acá con el uranio, ¿no? El más chiquitito, hipourañoso. El que le sigue, uranioso. El que le sigue un poquito más grande, uránico. Y el más grande de todos, óxido peruránico. Bueno, hasta ahí las reglitas de los óxidos metálicos. Fíjense que no es difícil, pero uno tiene que practicarlo un poco, ¿no? Bastante. Lo malo de la nomenclatura es que es muy importante. Yo de ahora en adelante podría ponerles directamente los nombres y ustedes van a tener que saber qué compuesto es. Y si a partir del nombre hacen mal el compuesto, todo el ejercicio les va a quedar mal. Por eso esto lo tienen que practicar, ¿está bien? Muy bien. Bien, entonces acá tenemos una tablita resumen. ¿Sí? Que esto yo les aconsejaría que esta tablita así, si les gusta cómo está, que la copien en su hoja de fórmulas. Yo les voy a dejar usarlas. Y acá les puse la tablita con los prefijos. ¿Sí? Mono es 1, di es 2, tri es 3, tetra es 4, penta 5, hexa 6, hepta 7, octa 8, nona 9, deca 10. Y después tienen más, pero no creo que los usemos. Y acá tenemos prefijos y sufijos según, bueno, acá dije solamente prefijos, ¿no? Pero prefijos y sufijos según la cantidad de estado de oxidación que tenga. Si nuestro elemento, si nuestro óxido metálico tiene un solo posible estado de oxidación, solo le agregamos un ico al final del elemento que está unido al oxígeno, ¿no? Entonces sería óxido, elemento, ico.
Si tiene dos posibles estados de oxidación, al mayor de todos le ponemos óxido y la terminación ico. Y al menor, óxido y la terminación oso. Si tiene tres posibles estados de oxidación, al mayor de todos le ponemos óxido, elemento, ico. Al del medio, terminación oso. Y al menor de todos, óxido, hipo, el elemento que sea, terminación oso. Y si tiene cuatro posibles estados de oxidación, si tiene 5 vamos a estudiar solamente los más comunes, así que podríamos abarcarlo en esta forma de acá, ¿no? Si tiene 6 también, porque hay algunos que siempre son muy comunes y otros que no son tan comunes. Estas son reglitas que abarcan la mayoría de los casos, pero hay algunos casos excepcionales que no. Entonces no se preocupen que yo voy a tratar de no ponérselos. Bueno, y si me equivoco y se los pongo, ese punto obviamente no se los voy a considerar. Bueno, entonces sigamos. Si tiene 4 posibles estados de oxidación, al mayor de todos le ponemos óxido, prefijo per, el elemento y terminación ico. Al que le sigue con un estado de oxidación un poquito menor, terminación, o sea, óxido y terminación ico. Al que le sigue con un estado de oxidación menor, óxido, el elemento, terminación oso. Y al menor de todos, óxido, hipo, elemento y oso. ¿Está bien? Y ahí terminamos con la nomenclatura de los óxidos metálicos. Es como... no es complejo, pero es muy largo. Por eso van a tener que trabajar bastante en armar sus hojitas, así sus tablitas. Yo por suerte soy tan bueno que ya casi se las puse armadita. Pero la pueden armar ustedes, ¿no? Uno tiene siempre que usar la hoja de fórmulas que uno usa. Porque cuando uno la arma, uno aprende a usarla de a poquito. Anota lo que esa persona necesita. A mí personalmente, en todas las hojas de fórmulas que hice en mi vida de distintas materias, no me sirvió buscar la hoja de fórmulas en internet o que me la pase un amigo. No me sirvió porque hay palabras que hay letras y palabras y cosas que yo no sé qué son. Si la armo yo, sí sé qué son. Si la armo yo, me escribo justo lo que necesito, saco una flechita y pongo tal palabra. Si la arma otra persona, no sé qué puso ahí. A mí me confunde, creo que le confunde a todos. Por eso, mi recomendación es que traten de dedicarle mucho tiempo a sus hojas de fórmulas para las reglas que yo les voy a dejar usar, ¿está bien? Pero traten de hacerla porque si se la piden prestado a otro, probablemente no les salga. Y yo ya les avisé. Bien. Entonces, acá les dejo la ejercitación. Esto lo vamos a ver el viernes o cuando lo veamos, ¿está bien? Y le dejo para que puedan ir practicando. ¿Sí? Acá tenemos cualquier nomenclatura, tenemos las 3 y acá no se los separé por cantidad de estados de oxidación posibles. Acá van a tener que deducirlo ustedes. ¿Sí? Entonces traten de hacerlo y el viernes lo corregimos y si no les sale lo explicamos de nuevo. ¿Sí? Pero es importante que lo traten de hacer. Así que bueno, les mando un saludo súper grande. Espero que empecemos esta segunda etapa del año recuperados energéticamente y bueno, nos vemos el viernes a las 10. Mucha suerte, nos vemos.